Otro principio que se maneja es el de la reducción de la poscarga, es decir, básicamente reducir la resistencia periférica, básicamente reducir la presión arterial. Si bien se consideraba de que esta era una opción, gran cantidad de los fármacos que se utilizaba no llegaron a tener un efecto significativo sobre la supervivencia en insuficiencia cardíaca, con la salvedad del dinitrato de hidralazina isosorbida. Este es el único fármaco que evidenció efectos positivos sobre la supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca. Como es un único fármaco, únicamente considero mencionarlo porque más importante aquí es el cuarto principio, el aumento de la contractilidad cardíaca. A esos fármacos que aumentan la contractilidad cardíaca se les considera como inotrópicos positivos. Estos fármacos inotrópicos positivos están la gran mayoría contraindicados en insuficiencia cardíaca crónica, con la salvedad de los glucósidos cardíacos. El caso más conocido aquí es el de la digoxina. ¿Cómo actúan esos glucósidos cardíacos? Esos glucósidos cardíacos tienen la actividad de inhibir la acción de la bomba sodio-potasio. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando uno inhibe la actividad de la bomba sodio-potasio, eso quiere decir de que no se va a sacar tanto sodio. Entonces, el sodio intracelular va a aumentar. Ya, muy bien, aumenta el sodio intracelular. Pero ¿qué pasa luego después con esto? Hay un transportador de sodio-potasio. Cuando este sodio intracelular aumenta, eso quiere decir que el gradiente extracelular de sodio va a disminuir. Por lo tanto, el flujo de este sodio va a disminuir también. Y el flujo de afuera hacia adentro de este sodio se requiere para poder sacar el calcio. Como este calcio ya no va a poder salir, entonces esto quiere decir que el aumento de la concentración intracelular de sodio va a conllevar a un aumento de la concentración intracelular de potasio. Y es este aumento de la concentración intracelular de potasio el que tiene los efectos inotrópicos. Aumenta la contractilidad cardíaca, también como las bombas que van a sacar potasio también van a presentar una mayor actividad. Eso quiere decir de que cuando el calcio sea usado, ese se va a retirar de forma más rápida y el corazón se va a relajar más rápidamente. Eso también va a favorecer la contractilidad cardíaca en un contexto de insuficiencia cardíaca y también otros mecanismos. Ese es el mecanismo por el cual van a actuar los glucósidos cardíacos. El único que se puede usar en contexto, este es el único tipo, glucósidos cardíacos son los únicos tipos de fármacos que se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca crónica. Y aquí los tenemos justamente. El más conocido es el de la digoxina. Hay que tener bastante ojo con esa digoxina, ¿por qué? Primero, porque esta digoxina tiene una brecha terapéutica muy estrecha. ¿Qué quiere decir? De que la concentración mínima a la cual tiene actividad y la concentración a partir de la cual la digoxina ya es tóxica están bastante cercanas, es decir, tiene una ventana terapéutica muy estrecha, en primer lugar. Y en segundo lugar, su tiempo de vida media, su tiempo de eliminación es muy prolongado. 30, 40 horas, sí, es 30, 40 horas, así que también hay que tener bastante cuidado al momento de administrarlos. Sí, hay que tener bastante cuidado al momento de administrarlos por su estrecha ventana terapéutica y también por su alargado tiempo de vida media. Los efectos de intoxicación por digital y cosodioxina son bastante variados. Esta digoxina, como también aumenta las concentraciones intracelulares de calcio en nivel de otros tejidos, este aumento de la concentración intracelular de calcio también puede tener un efecto sobre las fibras vagales que actúan sobre el corazón. Ese aumento de calcio intracelular en esas fibras vagales aumenta la secreción de acetilcolina y esa acetilcolina puede actuar sobre el nodo auriculoventricular y producir un bloqueo auriculoventricular. También este aumento de la concentración intracelular de calcio, voy a graficarlo mejor aquí para que no se olvide. Entonces, este aumento de la concentración intracelular de calcio, que también va a producir
Este aumento de la concentración intracelular de calcio también va a aumentar la liberación de la acetilcolina y también que puede producir, también va a producir que los canales de calcio tipo L se cierran de forma más pronta. Como se cierran de forma más pronta, esto va a conllevar a que el potencial de acción sea más corto. Y como el potencial de acción va a ser más corto, entonces el periodo refractario, periodo refractario también va a ser más corto. El periodo refractario va a ser más corto y también vamos a tener aquí un aumento de la actividad vagal, es decir, también se va a observar un descenso de la frecuencia cardíaca. Entonces, sumado a un periodo refractario corto y a un descenso de la actividad cardíaca, perdón, de la frecuencia cardíaca, eso quiere decir de que, así graficándolo, eso es lo normal y esto sería por intoxicación digitálica. Eso quiere decir de que va a haber periodos donde el tejido cardíaco va a ser más susceptible a ser excitado por focos ectópicos. Es decir, aquí también se va a aumentar la probabilidad de arritmias. Arritmias tales como cuáles, fibrilación auricular, también se puede producir aquí una fibrilación ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante cuidado con esta digoxina. Justamente aquí están algunas de sus interacciones. Con diuréticos, sales de litio, los niveles séricos también pueden aumentar con el uso de amiodarona, captopril o algunos otros fármacos. Y el último principio que se menciona aquí es el descenso de la frecuencia cardíaca. Ese descenso de la frecuencia cardíaca se puede obtener ya sea con beta-bloqueantes, como también con fármacos que inhiben a la corriente Fanny. La corriente Fanny es la encargada de producir el ritmo cardíaco, básicamente eso. Entonces, ¿cuál es uno de los, o el principal medicamento que inhibe a los canales que producen esa corriente Fanny? Es la ivabradina. La ivabradina es el otro fármaco que se utiliza para reducir frecuencia cardíaca en un contexto de insuficiencia cardíaca. Esas son las generalidades respecto a cada uno de los tipos de fármacos que se suelen utilizar en insuficiencia cardíaca. Ahora voy a intentar aportar un poco más de información acerca de cómo es que uno combina esos fármacos. Es decir, dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca, qué tipo de fármaco se puede utilizar. Muy bien. En el caso de que uno tenga una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, aquí lo que menciona este algoritmo es de que se tienen que manejar las comorbilidades, ya sea una hipertensión arterial, por ejemplo, coronaria, dependiendo de guías de práctica clínica. No aporto mucha información respecto a esto. Quiero que en las siguientes diapositivas hay más información. Sí, en las siguientes diapositivas hay más información más específica acerca de ese tipo de insuficiencia cardíaca. Pero sobre lo que sí nos brinda información es sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menor de 40%. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Un YECA o ARA2? YECA o ARA2. Nunca al mismo tiempo, o bueno, no se recomienda al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede generar demasiada hipotensión. Recordemos que ambos fármacos tienen una acción a nivel de riñón, inhibiendo la liberación de renina. Y por lo tanto, combinarlos no es lo más adecuado. Como estos YECA y ARA2 también tienen efectos sobre la reducción, sobre el aumento de las concentraciones de potasio, es necesario que cuando se la administre también se vaya monitorizando cada cierto tiempo el potasio. Y también la función renal por las complicaciones que se había mencionado en la diapositiva correspondiente. También se utilizan beta-bloqueantes a las dosis máximas toleradas. Me había olvidado mencionar de que cuando uno empieza con el tratamiento de beta-bloqueantes en el contexto de insuficiencia cardíaca, lo tiene que hacer de forma paulatina. Las dosis de beta-bloqueantes se van a ir incrementando, no me acuerdo exactamente en cuánto es el factor, si no me equivoco es en por 2, no estoy ahora muy seguro, pero lo que sí sé es de que los beta-bloqueantes, la dosis se va ajustando cada 4 semanas. Cada 4 semanas se va a ir aumentando la dosis para evitar de que eso pueda tener mayores complicaciones en el paciente.
porque los betabloqueantes, recordemos que también tienen efectos adversos. En el caso de diabéticos, pueden enmascarar los síntomas de una hipoglicemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las dosis de betabloqueantes se van a ir ajustando paulatinamente cada 4 semanas. Y también el otro fármaco que tiene que estar aquí asociado es los fármacos con actividad mineralocorticoide de aldosterona. Aquí también se tiene que monitorizar el potasio. Se combinan también justo con este. Sí, se tiene que monitorizar el potasio porque cuando se le combina con este, también pueden agravar la hiperpotasemia y también aquí la función renal. Y en el caso de que aquí el paciente siga siendo sintomático, aquí se pueden optar por otras opciones, como por ejemplo sacubitril o valsartán, que es una opción que se utiliza porque tiene un efecto sobre la neprilicina. Sí, la neprilicina. Recordemos que esa neprilicina es la que se encargaba de degradar a los péptidos natriuréticos. Esa es otra opción que se utiliza una vez de que se observó que el tratamiento con YECA o ARA2 ha fallado. Eso es un poco más preciso, sí. Aquí, tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En el caso de que sea sintomática, es decir, escala de NIHA clase 1, se opta por YECA o ARA2, más beta bloqueantes y también los mismos fármacos con actividad similar a aldosterona. En el caso de que ya sea sintomática, aquí se les tiene que agregar diuréticos, porque el que sea sintomática quiere decir que el paciente está en un estado de congestión, es decir, muy probablemente el pulmón ya esté congestionado, se esté desarrollando edema pulmonar y se tiene que aplicar aquí diuréticos. El tratamiento de primera elección sigue el mismo esquema, un YECA más beta bloqueante, pero aquí ya se considera la opción de agregar o no diuréticos. La segunda opción, aquí puede ser YECA o ARA2, o también sacubitril valsartán, también más beta bloqueantes, o también con diuréticos. Y estos son algunos fármacos contraindicados en un contexto de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, AINES, que también puede producir hipercalemia, antiarrítmicos excepto amiodarona, inhibidores de canales de calcio, salvo amlodipino y felodipino, porque estos fármacos se utilizan más que nada en un contexto de insuficiencia cardíaca, pero aguda. Estos fármacos se utilizan más en ese contexto. Aquí también se mencionan algunos antidiabéticos orales, inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Por qué? Porque los inhibidores de fosfodiesterasa también son fármacos inotrópicos positivos. Y mencionamos de que los únicos fármacos que tienen cabida en una insuficiencia cardíaca crónica son los glucósidos cardíacos. Los otros únicamente tienen cabida en una insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí está el tratamiento para una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí se tiene que valorar algunas variables hemodinámicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca primero y la presión arterial. Si uno observa que la frecuencia cardíaca está por encima de 90 en reposo y por encima de 100 a 120 a leves esfuerzos, entonces aquí el tratamiento que correspondería sería beta bloqueantes y también se le puede agregar una digoxina. El siguiente paso sería también valorar la presión arterial. Si está por encima de 140-90, el límite establecido para ya establecer para la redundancia, una hipertensión arterial, aquí se opta por también agregar YECA o ARA2, y en el caso de que no esté presente, pues no se optaría por ese tratamiento, y en el caso de que uno observe de que esa frecuencia cardíaca está dentro de los rangos normales, es decir, menos de 80 y menos de 100 a esfuerzos leves, pues tampoco tendría por qué agregarse algún tratamiento. Ese es otro texto que nos indica de que básicamente el esquema general sigue siendo el mismo para una fracción de eyección reducida, salvo que también incluso aquí se menciona que se pueden utilizar algunos fármacos también como verapamil o diltiazem, pero en el caso contrario estaban contraindicados. Y aquí está el tratamiento para una insuficiencia cardíaca pero aguda. La insuficiencia cardíaca aguda se produce en los siguientes contextos.
en un síndrome coronario agudo, por ejemplo, en una emergencia hipertensiva, en una arritmia, también por una causa mecánica, un trombo, por ejemplo, secundario a una fibrilación auricular, por ejemplo, un embolismo pulmonar, infecciones o también por un taponamiento. Lo que uno tiene que evaluar aquí es ante qué tipo de insuficiencia cardíaca se encuentra. ¿Es seca? ¿Es caliente? ¿En qué consisten estos términos? Una insuficiencia cardíaca aguda húmeda se refiere a, en el caso en que esa insuficiencia cursa con una congestión, y una seca en el caso de que no haya congestión. El siguiente paso para poder establecer un tratamiento es evaluar si existe adecuada perfusión o no. En el caso de que exista adecuada perfusión, se habla de una caliente. Y si a esto se le suma que hay congestión, entonces aquí se habla de una insuficiencia cardíaca aguda, húmeda y caliente. Aquí la presión arterial sistólica puede estar elevada o normal. Aquí uno también tiene que evaluar cuál es la causa. Si es tipo vascular, por una redistribución de fluidos, aquí va a predominar la hipertensión, o si es tipo cardíaco, donde va a predominar la congestión. En el primer caso se opta evidentemente por un vasodilatador y un diurético, y en el caso de predominar la congestión, se opta por un diurético y algo el vasodilatador, y una ultrafiltración en el caso de resistencia a los diuréticos. Si el paciente es húmedo y frío, es decir, está congestionado y no hay perfusión periférica, evaluamos la presión arterial sistólica. Si es menor de 90, un inotrópico, por ejemplo, también vasopresor y también diurético para tratar esa congestión. Y en el caso de que no, vasodilatadores, diuréticos o también un inotrópico en casos refractarios. En el caso de que no haya congestión, pero tampoco haya perfusión periférica, entonces se debe aquí considerar una carga de fluidos y también un inotrópico. En el caso de que sí haya perfusión periférica o esté compensado, pues un ajuste al tratamiento oral. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan en contexto de insuficiencia cardíaca aguda? Son los siguientes: diuréticos, principalmente furosemida por succión rápida; vasodilatadores, aquí ya tienen más cabida, como también nitroprusiato y nitroglicerina; también agentes inotrópicos positivos, cualquier tipo, aquí también entra la dobutamina, que tiene acción beta 1, los inhibidores de fosfodiesterasa, como mirrinona, por ejemplo, y también algunos sensibilizadores de miofilamentos de calcio, levosimendan. Estos otros fármacos inotrópicos tienen cabida en ese contexto de insuficiencia cardíaca aguda. Y ya si quieren entrar un poquito más en detalles, aquí he dejado ese otro gráfico que también enlista cuál es el tratamiento que se utiliza en cada uno de los 4 tipos de insuficiencia cardíaca aguda. Esa es la forma en que se clasifica esa insuficiencia cardíaca aguda: en caliente y húmedo, húmedo y frío, frío y seco, y también seco y caliente. Bueno, eso es todo lo que he preparado para hoy. No sé si habrá alguna pregunta.